Buenas tardes. Continuamos el ciclo telemático, consecuencias del calentamiento global antropogénico, y lo cerramos hoy con la sesión quinta, consecuencias de la geopolítica mundial y consecuencias en la geopolítica mundial, ¿no? Con esas dos orientaciones de las consecuencias. Y eso será pues el tema que trataremos. Procuraré ser breve para que, como resumen global, pues tengamos facilidad para debate final, ¿no? Bueno, la idea central que ha presidido todo el ciclo es que entendemos, sin la menor duda, como un hecho científico absolutamente claro, que estamos en una fase de calentamiento global antropogénico, donde los tres términos lingüísticos, calentamiento indica el sentido positivo del crecimiento de la temperatura global en los dos sentidos. Por una parte, que es una especie de consideración de temperatura media, y por otra, que afecta globalmente a todo el planeta. Y el tercer término, que sin la menor duda científica, pues esta situación actual es causada o se debe o es consecuencia de la actividad humana, del progreso humano, del desarrollo en el que estamos, ¿no? Desde el punto de vista de acercarnos un poco al tema en la actualidad, pues pongamos simplemente dos fotografías, puesto que no es esto a lo que directamente hemos de referirnos, pero como imágenes de la situación en la que estamos, ¿no? O lo que es lo mismo, desierto en tierra y desierto, digamos, de hielo, ¿no?, en la parte que normalmente estaba helada en los casquetes polares. Bien, por tanto, podemos recordar que estamos en una fase de entender perfectamente las consecuencias directas de este calentamiento global, que son conocidas y sufridas por una parte importante del planeta. Luego veremos pues otras posibles situaciones pues de mejora, si queremos decirlo así, locales, ¿no? Bien, un claro aumento de temperatura por el cual en este último año que ha transcurrido hemos tenido suficientes momentos de récord de olas de calor en intensidad y en duración. Han crecido las sequías por una parte, las inundaciones por otra, se han ido reduciendo los glaciares, fundamentalmente, como ya he indicado, pues la pérdida de hielo marino, ¿no? No es solo el que está sobre continentes o sobre situaciones de tierra elevadas o surgidas del mar, ¿no? Incremento del nivel del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, otro aspecto de esta actualidad, ¿no?, es la exhortación apostólica Laudate Deum del Papa Francisco, que ha supuesto dentro de el título dirigida a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática, o lo que es lo mismo, a finales del 2023, el día 4 de octubre, pues ha difundido esta exhortación apostólica en la que ha arremetido contra el negacionismo y con su queja hasta existen negacionistas dentro de la propia Iglesia Católica como lamento central, ¿no? Bien, por otra parte, acabamos de celebrar en el mundo la conferencia COP28 en Dubái, ¿no?, para escándalos de diferentes formas que hemos tratado el día 1 de enero en la conferencia que dimos el día primer lunes del mes de enero. Y finalmente, como cuestión de actualidad, pues no olvidarnos de que podéis acceder a la tesis doctoral, que en parte importante tiene que ver con este tema, que he defendido hace poco en la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿eh? Hoy nos acompaña entre nuestros oyentes el director de esta tesis doctoral al que vamos a ver ahora, ¿no? Y en consecuencia, finalmente, pues la conferencia sobre lo que considero que debía haber sido el título de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Audiamus Scientiam, escuchemos a la ciencia,
en vez de laudate Deum, alabemos a Dios, porque en esta exhortación apostólica pues tiene dos citas evangélicas en el prólogo, ninguna a las Sagradas Escrituras y unas 19 de, digamos, de referencias propiamente a textos científicos, ¿no? Bueno, esto es a lo que me refiero, que quien quiera conocer más temas o más aspectos relacionados con la evolución fundamentalmente geopolítica, pues tienen aquí y podéis observar ahí Felipe Hernández Perline como director, ¿no?, de esta tesis doctoral que hemos defendido en la Universidad de Castilla-La Mancha el 4 de diciembre reciente. Bien, tenemos hoy que ver consecuencias en y de el cambio climático o el calentamiento global antropogénico en la geopolítica. Fugazmente veamos un poco pues unos mapas del mundo para situarnos en las referencias que vamos a ver después. Una primera imagen donde, bueno, pues se nos destacan algunas cosas en verde, otras en montañas bien altas, pues el Himalaya o los Andes, y otra zona, no está muy bien hecho, este dibujo global del planeta Tierra, pero sí puede ser interesante para que veamos la zona que más me va a interesar, que es esta que observamos aquí, entre los 60 y los 70 grados de latitud norte, que va a cogernos toda esta franja importante, ¿eh?, y que toca solo la parte sur de Groenlandia, que ya toda ella prácticamente pues queda más arriba del paralelo 70. Y en el hemisferio sur y en la parte sur pues podemos ver lo que ocupa la Antártida, si queremos tenerlo así, como continente sobre el que hay grandes masas de agua helada. Bueno, en esta parte inferior sí interesa destacar, para lo que voy a intentar transmitiros de la geopolítica, pues el Polo Norte. Y dentro del Polo Norte, pues sí podemos ver lo próximo que a él está el norte de Groenlandia y todo lo que significa la parte norte de Canadá y al mismo tiempo toda esta otra parte norte de Siberia, donde yo creo que es donde van a ocurrir, lo anticipo ya, los mayores problemas geopolíticos a no tardar mucho tiempo, ¿no? Bien, sobre la geografía física, pues hoy el mundo pues no se gobierna prioritariamente por la geografía física que soporte, sino más bien por la geografía política. Y aquí pues podemos observar con la deformación necesaria, a pesar de que no hay tanta como en los planos bidimensionales, sino con este intento de hacer una especie de reconstrucción puntual en los polos norte y sur. Pero bueno, podemos ver lo que significa la actual, no me atrevo a decir Rusia, por lo que voy a contaros al final, pero bueno, lo que administrativamente al menos es la actual Rusia, pues la gigante Australia, la gigante, vamos a llamarlo también así, China, la situación de una Mongolia entre China, en una parte del norte de China, y esta parte de la Rusia que es Siberia. Análogamente, Canadá, que es muy importante que tengamos en cuenta lo que el calentamiento global va a poder significar en cuanto a las transiciones que pueden preverse en esa zona. Bueno, nos quedamos con ese impacto de las diferencias, obviamente por la historia humana, entre la geografía física y la geografía política, ¿no? Bueno, también es importante que situemos los lugares o las zonas del planeta que ocupa los desiertos. Podemos observar, pues más o menos, cómo hay esta franja que vemos en la parte norte y otra en la parte sur, e independientemente, pues algunas pequeñas regiones de distinta naturaleza. Pero vemos que la Tierra, pues tiene esas zonas en las que domina prioritariamente el desierto. No son exactamente, porque no es la única variable, la temperatura ni la propia superficie de la Tierra en ese momento. Pero como elementos primordiales, pues vemos que es la latitud de las distintas zonas terráqueas. Por otra parte, de manera también análoga, pues se nos suele recordar cuáles son las zonas
y de una manera u otra pues podéis ver que las zonas boscosas o prioritariamente verdes pues están en la zona intermedia de esas otras dos regiones interparalelos que hemos visto antes como desierto. Esta zona de desiertos y bosques pues van a ser enormemente importante para ver lo que va a generar y las consecuencias que en ella va a producir el cambio climático o el calentamiento, como lo queramos llamar, ¿no? Bien, vamos entonces a ver un poco las consecuencias de la geopolítica actual. El mundo actual es el que fugazmente hemos podido observar en ese plano de la geografía política, y entonces vamos a ver cuáles pueden ser las consecuencias de esa geopolítica actual. Y aquí podríamos estar mucho tiempo, pero para facilitar el debate, como he dicho antes, pues vamos a ir por partes. Bueno, el hecho, no tenemos la menor duda, es el del calentamiento global y antropogénico. Si esto es una generación por causa, por culpa, digamos, por contraprestación de lo bien que hemos querido estar y lo bien que estamos, por lo menos algunos, fundamentalmente Occidente, claro, pues vamos entonces a ver un poquito qué es lo que hay, sabiendo que lo que veamos es consecuencia, es causa del progreso de la civilización, del modo de vida, o si queremos decirlo así también, del poco interés de nuestros gobernantes, los que gobiernan en esos, digamos, países o en esos estados o en esos conjuntos de regiones o de pactos internacionales, ¿no? Bien, el conocimiento por la ciencia y advertencia por los científicos es absolutamente claro, ¿no? Esto, que es la situación actual, formalmente y prácticamente sobre el desmembramiento de la antigua o de la anterior Unión Soviética, pues la situación es prácticamente la misma que la que existía durante la Guerra Fría. Ese periodo que ya historiadores, sociólogos, pues está catalogado como tal, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el desmembramiento de la URSS o la aparición en escena de Gorbachov. Ese es un periodo en el que, bueno, pues había dos superpotencias que lograron pues seguir siéndolo sin que trascendiera, salvo en un conjunto de partes, digamos el Vietnam, digamos Indochina, digamos Corea, y podríamos seguir diciendo muchos lugares, y muchos lugares trascendentes, pero que no cambiaron prácticamente nada de lo principal. Es decir, de encontrarnos en una etapa en la que, con la existencia de dos grandes potencias, pues prácticamente pues fueron esos 45 años muy similares todos ellos unos a otros. Pero desde el año 1990 hasta el 2020, lo pongo ahí, 2020, pues es la pandemia por una parte y después en el 22, pues la guerra de Ucrania o la invasión de Ucrania, como lo queramos llamar también, y desde hace 3 meses, pues la de Israel y Gaza. Bien, en este periodo de estos 30 años hasta la pandemia, sí ha habido una época, no hay historia suficiente ni sociología suficiente para haber acordado pues, una terminología de ese periodo en el que pues, yo he podido detectar unas 19 denominaciones, fundamentalmente por destacar las características primordiales: mundo monopolar, de dominio de Occidente, no digamos de dominio norteamericano en tanto que Estado, también, pero con la gran aparición de las empresas transnacionales, internacionales, como la queramos llamar, bajo el principio o dogma incluso del mercado libre que defienden y sigue defendiendo, pero no solo mercado libre de ese mundo monopolar norteamericano, sino que ese mercado libre de capitalismo más o menos feroz, si queremos decirlo así, pero transitorio, pues posiblemente la ferocidad de ese capitalismo donde más se puso de manifiesto
fue precisamente la Rusia postsoviética, pero solo desde el año 90 hasta el 2000, donde apareció pues todo ese conjunto de expertos, de grandes capitalistas, eso que hemos quedado en llamar ya para la historia, por lo menos periodística y sociológicamente, la oligarquía rusa, ¿no? La cantidad de magnates rusos que se enriquecieron en la transición de las empresas públicas a las empresas privadas que capitanearon ellos durante esos 10 años. El 99 entra Putin en escena, poco a poco se va haciendo con el poder y este pues va, digamos, disminuyendo en esa situación. Mundo monopolar, mercado libre, democracia liberal, a lo que junto a Estados Unidos, con más insistencia, pues es el papel que quiere desempeñar Europa, y así hasta 17 o 18 características de ese periodo en el que prioritariamente estamos y en el cual pues el Papa Francisco pues ha introducido como término que ha estado dominado este mundo por el paradigma tecnoeconómico que él interpreta o que él caracteriza por una situación de paradigma propiamente tecnocrático, es decir, de un papel impresionante por las renovaciones, revoluciones propiamente técnicas o tecnológicas a una velocidad extraordinaria, con una aceleración también exageradamente llamativa y que, bueno, pues puede recibir a su vez determinados nombres, pero que él lo concluye en el que esas impresionantes novedades técnicas son asumidas de manera inmediata, puestas en el mercado y desarrolladas en unos periodos cortísimos de implantación general con una rapidación, como muchos de los que me estáis oyendo, pues sois científicos, no usa propiamente ni la palabra velocidad ni la palabra aceleración, sino la palabra rapidación, que ciertamente desde un punto de vista lingüístico puede darnos a entender bien lo que puede estar significando en el sentido más de aceleración, derivada segunda con respecto al tiempo dos veces, ¿no? Derivada segunda, paradigma tecnoeconómico. Bien, y desde el año 2020 hasta este momento es lo que podemos llamar que hay una clara crisis, que desde el punto de vista mío, y es lo que quiero transmitir, más que dogmas o más que de criterio, incertidumbre, variabilidad, de tal manera que ese mundo que era bipolar, Estados Unidos, Unión Soviética, y luego durante esos otros 30 años monopolar, en estos momentos pues está pues, deambulando entre una nueva bipolaridad, Estados Unidos-China, en una hipotética carrera prioritariamente económica, también política o con intenciones políticas por parte de China, o bien multipolar, si queremos poner ahí todo ese otro conjunto de instituciones o de compromisos multinacionales, ¿no? Consecuencia, en estos últimos años estamos en tensión, en crisis y sobre todo esta incertidumbre hace que cualquier novedad pueda modificar bastantes de las situaciones presentes. ¿Y hacia qué mundo vamos? Esa sería la pregunta que podríamos ver. Las consecuencias no serían solo del calentamiento global, obviamente estamos en geopolítica, pero también, por supuesto, como consecuencia del calentamiento global, ¿no? Bien, punto de referencia que creo que es capital que entendamos para conocer mejor el mundo en el que estamos. En la ocasión de la conferencia, la COP21, la de París 2015, que sigue siendo el referente máximo en el sentido doble, como punto de llegada, momento en el que la humanidad creyente, digámoslo así, creyente en el calentamiento global tan grave, tan pernicioso y ya prácticamente sin que fuera fácil dar marcha atrás, pues formalmente se tomaron esos acuerdos de París dentro de esa conferencia que iban ya a solucionar todo en función de los personajes
que de una manera u otra, desde antes, pues prepararon esa reunión. Las conferencias que di en ese final del año 15 fundamentalmente están y pueden verse en la Real Academia Nacional de Medicina, pues eran las dos figuras que podríamos considerar en aquel momento pues más importante, una sin ninguna duda, Barack Obama en aquellos momentos, otra pues la máxima autoridad mundial, ciertamente sin mucho poder, obviamente sin mucho poder, pero sí con mucha, digamos, posibilidad de dirigirse a bastantes personas de buena voluntad, como él dice, ¿no? Y ahí pues planteábamos, obviamente, cuál es el papel que podríamos esperar de aquellos acuerdos, ¿no? Bien, pues yo acababa diciendo que de París sí era la foto primera que vemos ahí, es decir, que podríamos efectivamente salir felices o podríamos ver mejor esta otra imagen, pues cabizbajos, mirando hacia afuera y sobre todo no mirándose a sí mismo. Bien, el Acuerdo de París no lo cumplió nadie, entre otras razones. Nadie es una manera exagerada de hablar dentro de esta síntesis que quiero hacer, obviamente. Prácticamente, pues eso quedó de una manera u otra en el cajón de los olvidos. Es verdad que Barack Obama pues tenía como programa 8 años antes de ceder el paso a la presidencia a Donald Trump, precisamente la lucha contra el cambio climático, expresión que era entonces la más apropiada, que luego ya se ha podido llamar crisis climática o sin ninguna duda calentamiento global antropogénico, que es la expresión, a mi juicio, correcta, sin que las otras sean incorrectas, pero el asunto queda mucho mejor representado por la expresión calentamiento global antropogénico, ¿no? Bien, esto sería, por tanto, el punto de partida, el punto de partida. Barack Obama, antes de irse, pues su atención principal fue: no he cumplido lo principal de mi programa de hace 8 años, pero no quiero retirarme. Este lenguaje coloquial pues es el que estoy utilizando yo, formalmente es el que fue utilizando él, y lo podéis tener en esas conferencias que os digo, todo desarrollado con sus frases. Bien, pues consecuencias de esta geopolítica actual, pues podríamos entonces hablar mucho, mucho, mucho. Un punto de referencia es el de prestar, digamos, una atención a los estados, a las naciones, a los países, y podríamos decir, pues bueno, Estados Unidos y China, que son los principales, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues son los países que más contaminan, ¿eh? Eso como punto de referencia. Uno de ellos, los Estados Unidos, a final del año 15, pues estaba precisamente por esta tensión importante de dedicar esfuerzos no solo intelectuales, no solo de decisiones teóricas políticas, sino de aplicar importantes cantidades desde el punto de vista de los presupuestos generales, ¿no? Y la China pues sigue siendo, como Estados Unidos, pues uno de los mayores productores de gases de efecto invernadero, si queremos concentrarlo en esos elementos que son los más representativos, pero ahí tenemos la situación actual. Y la situación actual pues ha hecho que, aunque Biden ha procurado tomar en algún sentido la senda de los demócratas anteriores o de Barack Obama, pues es poco lo que ha realizado, y a lo largo de este año pues ya sabemos lo que puede suceder con la nueva presentación de Donald Trump a la presidencia en este estado tensional que hay ahí. Podríamos dedicar toda esta sesión a hablar de lo que la situación de Estados Unidos, la situación de China. Basta con eso, ¿no? Por parte de Rusia, pues podríamos también hablar mucho. Ciertamente, hoy Rusia, pues no está sufriendo las consecuencias, pues, digamos, de la decisión europea u occidental de castigar a Rusia mediante cerco de su producción y difusión de sus elementos productores o de sus fósiles, porque lo único que está sucediendo, prácticamente lo único,
es que Occidente reciba los mismos residuos o elementos fósiles rusos por mediación de otros países y a mayor precio, con lo cual, pues prácticamente se ha hecho poco contra Rusia en ese sentido y sí se ha hecho contra el propio Occidente, que compra prácticamente lo mismo, solo que a precios mayores, ¿no? Y ahí sigue Rusia, pues más o menos en una situación en la que es indudable que desde una perspectiva económica, lógicamente, la atención de la guerra y la atención de tantos de sus ciudadanos a la guerra o a la invasión de Ucrania, pues está ocupando pues gran parte de sus medios económicos, ¿no? La Unión Europea pues viene manteniendo, ahora más difícil, por supuesto, como consecuencia de la nueva guerra de Israel, pues ha seguido manteniendo una atención a Ucrania, lo cual quiere decir que la atención a la transición, ¿no?, ecológica o la transición energética, pues tiene o se le presentan también más dificultades. El caso de los países árabes petrolíferos, pues esto es impresionante, ¿no? Hablaremos un poquitín de la COP28, ¿no? Bueno, pues ahí están, queriendo ahora pues presentar una imagen ante el mundo desde la perspectiva del deporte, desde la perspectiva de hacer ligeros avances sobre la situación de las mujeres, etcétera, ¿no? Bien, a fin de cuentas, pues nada, nada por parte de ninguno de lo que estamos poniendo aquí, salvo las intenciones y las realidades de la Unión Europea, donde podemos poner en concreto también a España. Bien, el caso de Brasil se habría puesto un poquitín del lado de mejorar la situación, pero prácticamente no ha tenido tiempo como para actuar de una manera que ya fuera sensible. Y la situación de África, pues obviamente sigue exigiendo que si todos esos otros países de los que hemos hablado hasta ahora han llegado a los niveles de desarrollo en lo que están, gracias al consumo, a la utilización de esos fósiles, pues ¿qué hacen ellos ahora desde la situación en la que están? Pues lógicamente, pues exigir poder utilizar combustibles fósiles y lo que tengan a mano, dada la situación en la que se encuentran, como veremos luego con más detalle. Bueno, y así podríamos seguir viendo cuál es la situación. Nada, obviamente, mejor que la que teníamos en diciembre del año 15, sino que el conjunto de cosas nos hacen ver que el planeta ha seguido deteriorándose por este aspecto. Bien, pero hay algo, otro de los pilares que debemos tratar. Es que los gobernantes de estos países son los que gobiernan en el mundo. Es que estos gobernantes son solo ellos los que gobiernan en el mundo. Bueno, pues esto es otra cuestión que no podemos olvidar, ¿no? En consecuencia, tenemos una oligarquía financiera mundial que son los que de verdad, más al fondo, están utilizando, difundiendo eso que hemos llamado o que podemos llamar con el Papa Francisco, pues el paradigma tecnoeconómico o tecnocrático, ¿no? Están por encima de numerosos estados, sino por encima en determinados aspectos y sobre todo exigiendo como dogma de las relaciones internacionales el mercado libre, con la defensa, y esto es lo que desde otra perspectiva más social o más humana llama la atención, con la defensa a ultranza de ese dogma del mercado libre por el cristianismo evangélico norteamericano y el catolicismo de derecha o conservadurismo norteamericano también, con cierto traspase ya a la situación europea. Bien, es decir, que no solo son estados, sino también empresas transnacionales, multinacionales, globales, como las queramos llamar, de las que depende la geopolítica del mundo actual, ¿no? Esto es importante a tenerlo en cuenta, porque la única manera de la que hablamos, precisamente porque
bueno, es lo que, digamos, se difunde más políticamente, son los temas que aparecen más en la prensa y en la revista, la vía de los estados-naciones. Bueno, no son solo los estados, ni lo más importante, no solo jefes de Estado para el gobierno, por tanto, sino como persona ya, no solo los jefes de Estado, sino también los dirigentes de las grandes empresas, ¿no? Bien, y otro factor importantísimo desde mi punto de vista, por eso decía al principio, como palabra clave, es la de la incertidumbre, ¿eh? Las elecciones del año 2024 en el que estamos, ¿eh? Elecciones en Estados Unidos, elecciones en la Unión Europea, las de los Estados Unidos, ya sabemos que van a representar como posibilidad, ¿eh? Tanto en la opción A como en la opción B. No podemos ser optimistas de que en ninguna de las dos se vaya a poder actuar, ¿eh?, con lo que quisiéramos desde la situación de este calentamiento global. La Unión Europea lo va a tener difícil porque eso que estamos llamando de una manera u otra crecimiento de los populismos, ¿eh?, que ya lo vemos, ¿no?, en distintos países, en la mayoría, si no en casi todos, como proporciones en los distintos parlamentos, pero también hay que tener en cuenta eso. Y suponiendo que no surjan mayores tensiones de guerra y haya que dedicar a la guerra de Ucrania, de Israel o a otras, pues parte de esos medios de los que podrían, disponerse. Bueno, en Rusia da igual, porque las elecciones no van a cambiar absolutamente nada. En esto es lo único que no tenemos incertidumbre, si queremos decirlo así. Es muy difícil pensar que estas elecciones, ya convocadas para Rusia, vayan a cambiar algo. Previsiblemente nada. Sí que los contrarios a la situación presente, que vivieron la europeización de Rusia en la última década del siglo XX, pues cada vez son menos, porque así como en Ucrania cada día hay más nacionalistas ucranianos y menos prorrusos, pues en Rusia está creciendo, como por otra parte podemos decir que es pues una llamada del conocimiento de la historia que tenemos, pues el de, digamos, defensores de este nuevo imperialismo ruso o como lo quisiéramos llamar, ¿no? Bien, la guerra de Ucrania, pues sabemos lo que va a significar, también hay elecciones, pero en fin, no parece que ahí puedan haber muchos cambios, probablemente ninguno, pero la atención que requiera, pues sí significaría, y así podríamos seguir, ¿eh?, sobre las elecciones, que como todos sabéis, pues nada menos que en 70 países, ¿no? Hay elecciones en este año. Bueno, con esa tripleta de cuestiones en las que hemos de fijarnos, pues insisto de nuevo, la más destacable es la incertidumbre, ¿no? El análisis de riesgos globales, ¿no?, lo dejamos con punto suspensivo. El calentamiento global, todo permite que podamos presuponer récord de temperatura, desastres meteorológicos. El análisis de las tendencias mundiales es cada día más fácil, como lo hemos podido ver en estas 4 sesiones de los días precedentes de este ciclo, ¿eh? Y cuáles son las respuestas a las crisis, pues con enorme dificultad estamos, en esta situación actual. Bien, a modo de conclusiones de esta, digamos, primera parte, tendríamos que preguntarnos qué hacemos, si es que podemos hacer dentro de ese triple marco, por lo menos, de pilares en los que poner fundamentos, cómo hacemos eso que hubiera que hacer y cuánto tendríamos que hacer dentro de eso que es necesario y de eso que hubiéramos deseado hacer, en qué medida, en función de la capacidad intelectual para difundir la realidad en la que estamos y de los medios, de los presupuestos estatales que puedan, bueno, estatales o de las diferentes administraciones que puedan dedicarse a esta lucha contra el calentamiento global, ¿no? Claro, tenemos también estas otras opciones o estas cuestiones que, pues, desde un negacionismo ya obviamente suavizado, solo faltaba que ante los hechos permanentes, porque la realidad es dura,
pues que lo que tenemos que hacer es adaptarnos al cambio. Bueno, pues esto para muchos vendría muy bien, como intentaré que veamos también fugazmente, ¿no? Y la otra opción, claro, es frenar, frenar el cambio en la medida de que ya sea posible el que se frene, ¿eh? Al menos sin que la situación presente condicione ya el futuro. Bueno, ahí están esos elementos científicos que yo quiero también pues, desmitificar. Esta expresión es clave. No hay ciencia sin incertidumbre. Cuando estamos hablando de 1,5 grados como referencia para saber qué puede suceder, o 2 grados de elevación media de la temperatura global, bueno, eso no tiene nada que ver con el hecho cierto, absolutamente claro, del calentamiento global antropogénico. Las mediciones siempre son con un error que en el caso de la ciencia, cuando los fenómenos son menos complejos, o tienen menos parámetros que este o menos variable, pues siempre hablamos con un error. Independientemente de que el 1,5 sea un 1,8 o un 1,3, o que el 2 sea un 2,3 o un 1,7, el problema es el problema, aunque haya pues esta incertidumbre. Bien, pues vamos a ver entonces las consecuencias en la geopolítica actual, que de esto no hablamos nunca, y yo creo que esto es todavía más importante. Por eso he puesto ahí el en. Y vamos a ser muy fugaz porque esto nos llevaría a tener otra sesión de bastante u otras sesiones en otros ciclos. Vamos entonces a ver. Sin ninguna duda el clima global va hacia más cálido y más seco y a menos alimento y menos cantidad de agua en condiciones, digamos, adecuadas. Hay más intensidad de lluvias, menos aprovechables, y etcétera. Estos son elementos, los 4 a los que me he referido ahí, que han quedado sobradamente claros en los días anteriores. Entonces yo quiero que pongamos la atención en Siberia y desde lo que veamos en Siberia, pues vamos a ver ahí pues todo un conjunto de cuestiones que parcialmente al menos pueden llevarnos a otro lado. Y por otra parte, la franja árabe musulmana, que no podré tratar como me gustaría, y alguna referencia al África central para ver las consecuencias en la geopolítica del cambio climático. Bien, a los efectos del África central, pues bueno, imágenes muy fugaces también, puesto que de esto de una manera u otra estamos sufriendo todos, ¿no? Son verdaderamente llamativas en numerosos de estos países en los que se están produciendo migraciones también por el cambio climático. No todas ellas, y aparentemente no todas las actuales, son directamente consecuencias de el calentamiento, pero sí la más radical, la más absoluta, la que no hará posible la vuelta atrás. Todas las otras políticas, pues incluso podremos coger aviones y devolver a los migrantes hacia sus países de oriente. Podrían haber, pero las que ya se están produciendo con esta causa y no con otro conjunto de cuestiones políticas o sociales, serán difícilmente, digamos, recuperables o darle marcha atrás. Bien, desde el punto de vista que nos toca más de cerca, pues serían las travesías del desierto hacia el Mediterráneo, que hay muchas ya consecuencias de esta, digamos, consecuencia y el caso de las pateras hacia Canarias, hacia Europa, y todo esto aparte de la vida ordinaria por lo que serían sequías tradicionales, hambre, demografía, etcétera, ¿no? Bien, esta es una imagen muy llamativa, como la del oso polar que poníamos al principio, vagando por esas, digamos, tradicionales sabanas, cada vez más desérticas también. Y no solo propiamente los desiertos de las franjas a los que nos referíamos antes, o estas imágenes que en el Mediterráneo, desde Túnez, prioritariamente por lo que más directamente tenemos, desde Túnez hacia Sicilia y al sur de Italia, también desde Libia, claro, o bien
desde la costa occidental de África hacia nuestras Islas Canarias, ¿no? Bueno, eso está así. Vamos a dedicarnos un poco de atención al permafrost, porque de esto yo por lo menos no he oído nada y creo que puede animarnos a una reflexión más profunda. También desde la perspectiva no propiamente científica, que nos daría también para bastante tiempo, sino geopolítica. Bien, aquí tenemos una nueva imagen, ¿no?, del Polo Norte en la parte superior, donde podemos observar cómo, yo no sé si vosotros veis cómo se mueve el ratón, creo que no, ¿no? ¿Sí se ve? Bueno, pues aquí podéis observar toda la parte norte de Noruega, toda esta otra parte, poco ya de Suecia y Finlandia, y ya coger todo lo que hoy es, lo voy a decir solo así, administrativamente territorio ruso, territorio ruso. Y cómo esta zona de permafrost pues llega prácticamente, lo estáis observando aquí, hasta obviamente toda la Mongolia y prácticamente pues, el norte de China. Esto es importante. También en otras regiones y sobre todo en una parte también de Australia, aunque eso está muy mal colocado. Bueno, tenemos por tanto esta idea. Y el permafrost es una capa de tierra prácticamente inservible en una región poco habitable y poco habitada, con un fenómeno progresivo de desertificación del territorio hasta el cambio climático, y que ahora está cambiando a pasos agigantados la sociedad, las infraestructuras y la estructura agrícola. Pero os voy a poner algunas imágenes también. Como consecuencia del calentamiento global, estas regiones de suficiente espesor, en la que tienen grandes acumulación de carbono, también serían elementos de CO2 que llegarían a la atmósfera, es decir, que al mismo tiempo que este terreno se haría o se iría haciendo más grato para vivir, etcétera, para toda esta manera, pues por otra parte está contribuyendo al enriquecimiento, vamos a llamarle enriquecimiento, de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Bien, bien, ahí se están haciendo también numerosos estudios de qué es cómo está modificándose este permafrost que ocupa todas esas zonas altas de territorios terráqueos, no digamos la parte helada de los polos, sino la parte que está que ha venido estando sobre tierra sin que ahora haya en ellos, salvo en momentos propiamente invierno, que estén cubiertos de nieve. Bueno, muy bien. Si vamos a la geopolítica, este mapa creo que es muy interesante para lo que quiero transmitiros. Aquí vemos, por ejemplo, la Rusia, digamos, tradicional, la Rusia hasta, bueno, pues hasta el siglo XVI, XVII, y cómo a partir de ese momento, pues esto fue creciendo, paulatinamente, y sobre todo, como no podía ser de otra manera, pues veis el conjunto de ciudades que fueron haciéndose rusas durante la última etapa de lo que hemos llamado, sobre todo, pues siglo XVII ruso, la parte del zarato, los siglos XVIII y XIX, e incluso después en la etapa del comunismo, leninismo, el marxismo, como queramos llamarlo también, pues se ha ido creciendo el dominio de esas distintas formalizaciones de la Rusia que, siendo europea y perfectamente europeizable ella en el siglo XVIII, tiempos de la Ilustración en el resto de Europa, papel que desempeñó la Rusia de San Petersburgo, Moscú, esa línea hasta el Cáucaso
y el Mar Negro, todo eso se fue haciendo Europa, pero al mismo tiempo fue conquistando, lo que puede llamarse conquistar a una zona de poca población, pero en fin, eso es lo que fue sucediendo. De tal manera que esta, digamos, invasión lenta, progresiva, haciendo la suya, pues fue llegando nada menos que, ya lo vemos aquí, a islas que obviamente tendrían que haber sido, que potencialmente podrían haber sido propiamente pues de Japón. Y no digamos nada que esta intromisión por este lado hasta llegar a tener frontera con China. ¿Eh? Bien, esto ha llegado así hasta nuestros tiempos porque Rusia era el otro polo de ese mundo bipolar. ¿Eh? Bien, pero Rusia está dejando de ser ese segundo polo. Ese segundo polo hoy es China, es China. Y es verdad que formalmente hay aquí una Mongolia intermedia que China entiende que no son solo suyas, pues esas ciudades últimos reductos, si queremos decirlo así, de la colonia, como fue de la etapa del colonialismo, como fue Hong Kong por una parte, Macao portuguesa por otra, sino que en estos momentos pues está la tensión de Taiwán, como todos sabéis, ¿no? Consecuencia pues del tránsito de la China republicana en términos formales anterior al comunismo chino. Bueno, pero esto no se ha las apetencias de China de que mucha parte de esta Rusia, que esta Mongolia y que toda esta otra zona son chinas, pues eso sigue ahí en la profundidad y en la exterioridad. Cuando hoy se pregunta uno, ¿cómo está China jugando a los dos que está jugando? Está por una parte ayudando a Rusia en Ucrania, pero por otra parte lo único que está dejando es que Rusia se siga desintegrando. Es decir, que Rusia se siga debilitando más que aparentemente, como complemento a lo que he dicho antes, al mismo tiempo que ella va creciendo económicamente, internacionalmente y demás. Bueno, como cuestión de equilibrio, obviamente no como sensatez, pues podemos ver que Rusia logró llegar en sus momentos de poder hasta tener frontera, ahora lo destacaremos mejor, con Corea del Norte, dando todo este giro en el mar del Japón hasta estar con Corea del Norte. Bien, este proceso ha sido muy lento y no es que esto esté lleno de rusos en los siglos XVIII y XIX, ni de soviéticos o comunistas tampoco en el siglo XX, sino que sobre poblaciones persistentes se ha ido imponiendo una administración rusa, finalmente soviética y en estos momentos pues de la Rusia actual. Pero las poblaciones primitivas siguen más o menos ocupando los lugares previos a la presencia de Rusia por ahí. Bien, bueno, algunas cuestiones turísticas. Querida Canarias, estas son imágenes de la prensa mundial de este último verano. Siberia, la nueva Costa del Sol. Bueno, pues uno de los grandes titulares, otro de los grandes titulares, hace más calor en Siberia que en Sevilla. Dentro de este calentamiento global, como en Siberia vive poca gente, como a Siberia no vamos los occidentales, puesto que tenemos otros muchos lugares a los que asistir, pues no apreciamos lo que está. Sí, la Antártida nos gusta mucho y sobre todo porque el negacionismo durante 30 años, cuando empezó a aceptar que el Ártico sí, cómo no iba a hacerlo, que el Ártico sí se estaba deshelando, pero la Antártida no. En la Antártida está creciendo el hielo. Y encima hicieron creerse a una parte importante de la humanidad de que efectivamente, aunque el Ártico se estaba deshelando, la Antártida estaba creciendo su cantidad de miel. Bueno, si vemos un poco esta historia a la que me quiero referir para que entendamos qué es lo que hay en los pueblos estos, todos los que hay, bueno, en el año 1300, toda esta otra zona, que cogía toda la China, claro, toda la China, la parte norte de Nepal o del Tíbet, toda la actual Mongolia,
y, como ve, toda Corea, toda China y hasta bien metidos dentro del interior de la actual Rusia. Todo esto era el imperio mongol. En el año 1300, la historia nos enseña perfectamente cuál era esta situación. Todos los grandes pueblos, todos los grandes pueblos de la antigua, pero en en el siglo XX, Indochina, hoy todo lo que es, ¿qué ha pasado aquí? Todo lo que es la zona esta sur, vamos a decir, de lo que estamos llamando Indo-Pacífico, la zona esta que tenemos entre todas las islas fronteras de Asia para el Pacífico o el sur de Asia, pues ciertamente ya tenían una historia importante ahí. Bueno, si esa era la situación en 1300, que conviene que no la olvidemos, bien, esto era la época que la historia se llama, se nos transmite como el Janato o el Kanato. Bien, y esta era la distribución de la, vamos a decir, la actual Siberia, con una parte del imperio chino, otra parte de otro emperador chino, y aquí todos los kanatos o janatos que tenían pues más o menos sus territorios o sus países. En el año 1600 es cuando ya comienza la Rusia de entonces, todavía no hay zarismo, ya empieza este proceso de ir, vamos a decir, conquistando administrativamente con multitud, miles y miles de guerras. Podemos dejar poco nuestra reconquista española en los dobles sentidos para todas las guerras que supuso este proceso, pero sin población, es decir, solo en pequeñas localidades, pero con tomas y vueltas, o idas y vueltas dentro de este proceso de guerra, pero Rusia siguió creciendo. Bien, en el siglo XIX ya Rusia tenía hasta Alaska, ya había llegado hasta América. Pero, en fin, toda esta zona de Alaska, en esos momentos en los que el zar Alejandro pues, tenía necesidades financieras y muchísimas, claro, pues vendió por 1.700.000 más o menos, no sé si os lo he puesto ahí, toda esta región de Alaska que yo he tenido, vamos a llamar la suerte, de visitar este verano, toda esta zona y poder ver cómo de manera extraña hace 30, hace 40 años, hoy ya podría ser otra, pues cómo hay, por ejemplo, iglesias ortodoxas, consecuencia de la religión ortodoxa de los rusos que llegaron a establecerse ahí en los siglos anteriores, ¿no? Bien, esto en los mapas, pues obviamente de esa época, anteriores a ese 1869, pues esta era la América rusa, la América rusa. Bueno, tenemos por tanto esta cuestión. Bien, pues resumen entonces hacia el futuro. El calentamiento global antropogénico en la geopolítica dentro de este marco de incertidumbre. ¿Cuáles son las problemáticas o las perspectivas más problemáticas que pueden verse? Pues yo quería haber sido bastante más breve, pero bueno, me he quedado cortísimo, como podéis apreciar, ¿no? Bueno, por una parte, África, que África, lo que hemos llamado África, y prácticamente toda o la mayor parte de África pierde con el calentamiento global. Despoblamiento, sobre todo por desplazamientos hacia Occidente, hacia el norte. No es solo, obviamente, el calentamiento global, pero el calentamiento global incita más desierto, menos zonas verdes, si queremos decirlo así, y más problemas de todo otro tipo. Pero fundamentalmente la Siberia, pero atención, que sin ninguna duda la Siberia gana con el calentamiento global. Eso que hoy o hasta hoy era un real desierto, pues va a ganar. Pero nos vamos a encontrar con la incertidumbre del predominio imperialista de China reivindicando históricamente Siberia. Que siga Rusia perdiendo, perdiendo potencial económico ya fuera
absolutamente fuera de eso que llamábamos el mundo bipolar o las dos grandes potencias. Bueno, aquí habéis oído que uno de nuestros grandes académicos pues no solo ha hablado también de tres potencias, sino que nos ha hablado ya de que ciertamente nuestro mundo actual está ya en la línea de las dos potencias, Estados Unidos y China. Pero sobre China está todo este otro mundo y que desde el punto de vista del calentamiento global, formalmente ese territorio gana, como formalmente en España va a ganar el Cantábrico sobre las costas mediterráneas. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo, sin ninguna duda. Y cómo van a ganar, pues las playas, conozco bastante, pues las de Kabul, las de Honfleur, en fin, todas las de la zona del Canal de la Mancha, pues también van a ganar el número de días posible, las temperaturas más agradables, incluso la Laponia, el norte de Noruega, de Finlandia y demás. Bien, os dejo entonces con esto para la reflexión. Muchas gracias y damos paso al debate. Bueno, quito, a ver si es posible. Pues no me deja quitar ahora. Dejo de compartir y ya nos vemos. Pues venga, ahora duros contra lo que he puesto. A ver, Juanje, que es la primera mano que he visto. Bueno, es que realmente nos has dejado aquí con una visión zonal de los problemas que has anticipado. Y yo quería comentarte sobre África, decir despoblamiento, eso suena a milagro, ¿eh? Yo no sé si ahí estás acertado o no, porque África, no sé si tiene 1.500 millones actualmente, pero yo he leído no hace mucho que las perspectivas son de 5.000 o 6.000 millones de habitantes dentro de una cincuentena de años. Entonces no veo la despoblación. Lo que sí que se puede vaticinar es que esos flujos poblacionales, que ya son hechos dramáticos, allí en las Islas Canarias se están viviendo ya desde hace bastante tiempo, pues se está viviendo la situación y en toda Europa se está viviendo el problema, ¿no? De manera que yo eso no lo veo muy claro. Yo creo, sinceramente, que uno de los principales problemas que tiene la humanidad, como todas las especies que habitan el planeta, no solamente los humanos, es la dimensión poblacional, es decir, el ajuste del número de sus especímenes, de sus individuos que componen la especie, porque realmente se compite dentro de una misma especie. Los hombres contra las focas realmente no estamos ahí en combate, pero sí que nos disputamos el mismo hábitat las personas entre nosotros. De manera que yo no sé cómo te has atrevido a poner ahí el descenso de la población en África. Lo que yo tengo entendido que el camino más sensato para que la población no crezca tanto en África es educando a las mujeres africanas para que puedan ganarse la vida sin depender de los machos africanos. Y luego, por otra parte, eso Muy bien, de pues una cosa más solamente, sobre el otro, en la otra zona, Siberia, puede que haya unos grados más de calor, pero los días tan cortitos en esas latitudes pues van a representar siempre un problema para el bienestar del habitante de la zona. bueno, de momento muchas gracias para hacer lo que he pretendido hacer los demás días, que todo el mundo hable y al final contesto a todos. Tomo nota. A ver, Fernando Vidal, la habían levantado también. Sí, a ver. Sí. ¿Se me oye? Sí. Verá, todo Procura lo ser que, breve si es posible. sí, todo lo que se ha planteado en estas conferencias son factores internos. Pregunto, a lo mejor a Juan Vicente sería la pregunta. ¿Hay factores externos al globo terráqueo que puedan influir en más o en menos a este calentamiento global? Es decir, ¿la órbita de la Tierra se mantiene exactamente igual
¿Ha habido Marcelino, algún- Marcelino, tú querías hablar también. Sí, es que no- Tienes que abrir el micro. Bueno, mientras abre el micro, Venga, Juan Vicente, habla. le contestaría a Fernando por alusiones, como se suele decir. La órbita no cambia en muchos miles de años o millones de años. Lo que sí ocurre es que el sistema solar se está moviendo por la galaxia y puede ocurrir que pase por unas zonas donde haya un cambio de radiaciones, etcétera, cercanía a otras estrellas o a otro campo de materia, ¿no? Pero yo creo que eso no influye. Yo creo que es el ciclo normal de la Tierra más el efecto antropogénico que estamos provocando. Eso. Bueno, Marcelino, parece que ya has Sí, abierto. efectivamente. ¿Se me oye? Sí, Sí, bueno, magnífica la charla o el discurso de hoy sobre esta visión geopolítica que abre muchos campos a la reflexión, evidentemente. Yo ahora estoy un poco obsesionado con el hecho de la emigración, que la muerte de chicos jóvenes en el Mediterráneo era horrible. Lástima que ahora se sigue el Atlántico. Esa superpoblación que no tiene esperanza y que en su momento yo tengo un segundo jardinero ayudando al primero, que eran 28 hermanos y era senegalés, ya tiene 5 en este entorno próximo. Es patético ver gente joven capaz y que la única esperanza es echarse al Mediterráneo y ahora también al Atlántico y llegar seguramente mejor formados de lo que creemos, desde luego físicamente muy capaces y sin esperanza en esos países africanos donde la población, pues yo creo que crecerá si no se educa a la mujer en miles de millones de africanos, como es la India, como es China, que son demandas, pero los pakistaníes también han emigrado o emigran o vienen a Europa. Y el foco que representamos de esperanza para África, pues es una realidad. Y nuestro conocimiento, pues ahí está. Yo quisiera aportar algo que es condiciones de vida mejores, que la inteligencia se cultive en esos países donde seguramente no se puede trabajar como no se puede cuando tenemos un ambiente de calor, no se puede. muy bien. Y en esto estoy, como bien sabes, A ver, escribiéndole a Roque Calero, pero no tengo el correo electrónico para enviarte un escrito, pero te llegará de alguna bueno, forma. luego resolvemos eso, Marcelino. Ya, A ver, Roque, ¿quieres hablar? Sí, quería ¿Qué ha comentar un par de parecido? cosas. Bueno, en primer lugar, agradecerte la charla que nos has dado y los datos porque son siempre muy importantes, ¿no? Bueno, coincido con Juan Jesús totalmente. O sea, el hecho de que aumente la temperatura en la franja norte del planeta no significa que aumente la productividad, porque la productividad de la Tierra depende de la luz, de la radiación solar y no solo de la temperatura. La temperatura es una variable que es la que menos importa. Así que por mucho porque aumente la temperatura en la franja norte, como decía bien Juan Jesús, los días van a ser cortitos en invierno, ¿no? Por tanto, lo que sí va a progresar ahí en esa zona son los cultivos cortos, de corta duración, o sea, los granos. Realmente la franja subtropical del planeta, la parte norte, es la que ha sido donde ha concentrado todo el progreso de la humanidad. Es donde se puede poner vinos, frutales, la vida cómoda. Esa es la franja. Esa franja se va a perjudicar un poco, yo creo que no gravemente, pero esa es la zona realmente habitable, la que ha progresado todas las civilizaciones. En el norte no pueden progresar las civilizaciones, ni podrán hacerlo en el futuro tampoco, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, quería comentar también
Bueno, dos cosas. África efectivamente va a tener un crecimiento poblacional enorme, pero África seca, más seca que va a estar, pero es que también tiene recursos. África tiene recursos importantes hídricos. Todo el subsuelo africano es agua, todo. Y Canarias tenemos el ejemplo que sin tener agua de lluvia tenemos una calidad de vida aceptable. Lo que hay que hacer en África es trasladar la tecnología apropiada para que tenga un desarrollo sostenible y lo pueden conseguir. Y ahí tenemos los europeos un enorme papel que jugar. No se trata de que la población africana se desplace a Europa porque tiene mejores condiciones de vida. Se trata de que Europa ayude a África a mejorar sus condiciones de vida con los recursos que tiene, que son enormes, ¿no? Incluyendo el del agua. Una última observación nada más para Paco. En esta jornada de toda la semana no se ha dicho nada sobre qué puede ocurrir con la corriente del Golfo que se está debilitando y si se corta. Porque hay unas perspectivas ahí de un cambio radical. Un cambio radical me refiero del clima terrestre, imagínense ustedes, ¿no? Así, y esto no se ha mencionado. Me gustaría hacer algún comentario, quisiera algún comentario al respecto del corte que se supone que puede ocurrir de esa corriente cálida que va hacia el norte, ¿no? Pues nada más. A ver, ¿más intervenciones? Bueno, pues pretendo contestar. Bueno, la primera, digamos, observación que debo hacer es felicitaros a todos los que habéis intervenido porque no tenéis nada de incertidumbre. Todas vuestras intervenciones, me estoy refiriendo a lo que habéis hecho público, todas vuestras intervenciones han sido de certeza, ¿eh? De sabiduría, que sin ninguna duda lo son, ¿eh? Yo me he referido prioritariamente, si no exclusivamente, a la incertidumbre. Bueno, tras esta, digamos, principio, vamos al grano. Es cierto que no es para Juan Jesús, es cierto a medias que no he utilizado correctamente los términos, pero es que no me he metido con el problema africano a fondo porque quería destacar más el de Siberia, ¿no? Y la palabra despoblamiento la he utilizado en el sentido de despoblamiento, si queremos decirlo así, en continuidad, o lo que es lo mismo, con una migración permanente y que va a seguir creciendo. Esto, como muy bien ha expuesto él, como muy bien has expuesto Juan Jesús, no tiene nada que ver con el que la demografía interna siga creciendo, que está por ver, del 6 y pico hijos por mujer de no hace muchos años al 4,3 que está hoy. Que la televisión, las emisoras de radio, la difusión va llegando y que la píldora que tanto le gustó a Marcelino en la conferencia que di en Salamanca, pues ciertamente también ha llegado ya a África. Sin ninguna duda, Juan Jesús tiene razón que debería haber utilizado por lo menos el adjetivo continuo o continuado del despoblamiento o en todo caso haber hablado de demografía también. Cierto, cierto. Bueno, lo de los pocos grados, bueno, pues es que pocos grados de diferencias, que me vale lo mismo para Suecia, Finlandia y Noruega, que las tenemos más cerca, que para Islandia, que para Groenlandia, que para el norte, Mar del Norte, Báltico, etcétera, que para nuestro Cantábrico. Que es que muy poquitos grados de subida del calentamiento global son unos poquitos más, sino bastantes muchitos más en los locales concretos, que ahí sí ya no está afectando el valor medio de la temperatura planetaria, sino que esos son ya valores locales. Y ya en eso estamos. No va a tener que pasar mucho. Por eso es correcto que esos poquitos grados medio, si seguimos con la tesitura actual de frenar el calentamiento, pues no va a significar tanto como podréis haber deducido del impacto de mis palabras sobre Siberia. Pero sin ninguna duda, no solo es que vaya a ser, porque el proceso está en continuidad, es que está siendo ya. Esta es la cuestión, que Siberia está siendo ya otra. Y si antes había un mes de verano
ya está viendo 1 mes y medio, 2 meses de verano. No va a cambiar la posición sobre el planeta, perdón, la posición de Siberia sobre el planeta, porque eso es geografía física. Pero a los efectos de la política, ¿qué van a hacer unos estados? Rusia. ¿Qué va a hacer Mongolia? ¿Qué va a hacer Japón? ¿Qué va a hacer China? Ante la creciente avalancha de vendedores, de empresas que se están ya situando allí, rusa, obviamente, o con permiso ruso para distintas ciudades. Está en un proceso de, vamos a llamarla así desde nuestro occidente, de creciente civilización. Vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, pocos grados de elevación del planeta, pues ya uno de vosotros ha saltado con los 3 o 4, creo recordar, cuando estamos hablando de que estamos en el 1,5 global. En muchos sitios son ya bastante más de esos grados, ¿no? Bueno, a la pregunta de Fernando Vidal sobre factores internos, por completar un poco lo que te ha dicho Juan Vicente y no huir de la pregunta, sabemos perfectamente que no hay ningún factor interno al sistema solar, aparte de los externos a los que él se ha referido como movimiento del sistema solar en el ámbito de la galaxia. El Sol no está en una situación ni mejor ni peor que la media en la que corresponde. Está en la situación que le corresponde perfectamente con respecto al planeta Tierra. El eje de la Tierra está en la situación normal para que podamos hacer estas consideraciones propiamente científicas. No tenemos ninguna razón de hacer ningún caso a eso que dicen, que nos dicen todo el negacionismo, es que en la Tierra ha habido cambios climáticos siempre, evidentemente, pero es que eso no lo niega ningún científico. Todos sabemos que en los 4.500 millones de años que tiene más o menos el sistema solar, pues han ocurrido en la Tierra numerosos cambios climáticos, numerosos. Pero sabemos perfectamente que con la celeridad, con la rapidación, si quieres, en una palabra más apropiada vulgarmente, parece ser a tenor del escrito del Papa Francisco, como el que hay actualmente. Y segundo, la sabiduría absoluta científica que se debe a nuestro desarrollo. En consecuencia, perdona Paco, un segundo solo. Quería decir que hay un factor que se debería de completar dentro de lo que tú has llamado incertidumbre, es el cambio de polaridad del campo magnético terrestre. Bueno, te has acelerado. Está siendo muy errático en este momento el polo magnético, simplemente eso. Bueno, estaba hablando de momento solo de los otros polos, del otro eje polar, y Juan Vicente se me ha adelantado. El cambio de la polaridad magnética también va a tener sus influencias. Va a tener porque presuponemos que va a cambiar más de lo que hasta este momento se ha detectado que ya ha cambiado. Pero bueno, lo que te quiero decir es que el cambio climático actual está perfectamente claro de a qué se debe, sin ninguna duda, y no hay que buscar extravagancias. Podemos, y de hecho desconocemos, cuál es la cuantía exacta de lo que significa, porque el hablar de cuál es la temperatura media del planeta Tierra, pues tenemos unas referencias, ¿no? Afirmamos que la normal de los últimos siglos o la normal para nuestra vida actual era lo que llamábamos 15,5 grados. Y podrás decir, quien esté en contra de esto, que los gases de efecto invernadero son muy buenos y porque gracias a ellos podemos vivir con esa temperatura. Hombre, lo que decimos todos los que sabemos algo de ciencia, que gracias al efecto invernadero de los gases en sus proporciones tradicionales, tenemos las temperaturas que tenemos en el planeta Tierra. Pero este exceso sobre esos 15,5 que hoy están ya pasados los 16,5 como referencia, esos se deben, sin ninguna duda, al incremento de gases de efecto invernadero que estamos nosotros lanzando. Bueno, continúo. La pregunta sobre numerosos factores, pues sin ninguna duda, que
las referencias rápidas que yo he utilizado a los desplazamientos propiamente humanos como consecuencia de lo que podremos llamar, o lo que yo he querido llamar, turismo, instalación de nuevas empresas, etcétera, es un factor. Pero hay numerosísimos otros factores. La propia educación de las poblaciones, lo que pueda significar de cambio en la vegetación, lo que va a suponer en todo lo que nos ha dicho Roque y nos habéis ido diciendo unos y otros en estos días pasados, ¿no? Lo que sí que quiero intervenir un poco es en lo de la franja norte de Europa. La franja norte de Europa podemos decir que son distintas. A mí me gusta considerar prioritariamente la que ha significado la transición o lo que ha supuesto el tránsito radical de las civilizaciones del Mediterráneo a las del Báltico, si queremos llamarlo así. Llamamos clásico al mundo greco-romano. En ese mundo greco-romano, el mundo giraba alrededor del mar Mediterráneo. Y los deseos de los asiáticos que fueron desplazándose en migraciones brutales desde Asia, todos, unos, otros, para no citar a todos mis amigos después de visigodos, francos, celtas, ostrogodos, vándalos, suevos, etcétera, etcétera. Esta era la gloria, el Mediterráneo, y era la gloria con una parte norte de África que estaba perfectamente integrada dentro de ese mundo occidental, vamos a llamarlo así, por excelencia, que era el Mare Nostrum. Es decir, no tenían que ir los romanos para coger a los leones como hoy al centro de África. Lo tenían en las sabanas que estaban allí. En eso. Y no hay que ir tan lejos, por tanto. Me gusta llamar el norte de Europa precisamente a lo que sucede durante el Renacimiento, es decir, al tránsito del mar Mediterráneo al norte, si queremos decirlo así. Es decir, al establecimiento ya con poder geopolítico importante de Inglaterra, del Reino de Dinamarca. Todavía hoy Groenlandia sigue siendo de Dinamarca. Todavía hoy, porque Islandia logró la independencia dentro de los procesos del siglo XX. Groenlandia sigue siendo administrativa y políticamente territorio de Dinamarca, o Suecia, o Noruega, o Finlandia, o el norte de Rusia. En los países nórdicos, eso más el norte de Alemania, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, lo que empezó ya a finales de la Edad Media a considerarse focos prioritarios del comercio internacional, que estuvieron ahí después de las invasiones vikingas hasta el propio Mediterráneo, pues ahí es donde cuajó perfectamente el protestantismo. Y ahí es donde cuajó la nueva forma de concebir la relación de los hombres con el comercio, con el mercado, con el dinero, con la posibilidad de cobrar intereses por préstamo. Ahí es donde surge la banca. En el sur europeo católico no era posible financiar las guerras de nuestro Carlos I, rey de España, nuestro Carlos V de Alemania o de Felipe II. Estábamos permanentemente entrampados con los grandes financieros o prestamistas o como queramos llamar, que sí se imponían en todo el comercio generado, fomentado y difundido a los actuales Estados Unidos y Canadá progresivamente y posteriormente donde se ha implantado el nuevo Occidente o el Gran Occidente. El Gran Occidente no son Grecia, Italia y España por mucho que queramos. El Occidente son los países del norte de Europa. A eso es lo que yo considero como franja norte europea que ha llevado a la franja norte de los Estados Unidos. En estos momentos concretos, tengo contacto directo con Pensilvania, Chicago, toda esa zona, pues hay un frío de verdad de varias décadas en varias décadas. Pero todo el mundo sabe que esto es coyuntura. Pero ¿dónde está la riqueza? ¿Dónde está la población? ¿La tenemos en Nuevo México? ¿La tenemos en nuestras antiguas Luisiana o Florida? ¿O la tenemos en el río San Lorenzo al norte, todo el sur de Canadá y el sur de Canadá y al sur de Río San Lorenzo? Pues todo lo más importante de los Estados Unidos.
Bueno, desde esa perspectiva es desde la que podemos observar que son mejores, o por lo menos que se presentan para la humanidad mejores, no los 24, perdón, no los 12 meses del año, pero sí esas zonas, que ahora van a ganar, precisamente porque van a perder un poco de esas temperaturas en los lugares actuales, pero van a ganar en aquellos en los que no los tenían, es decir, más al norte. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, y a la última pregunta, pues yo hago la misma pregunta que tú, ¿eh? ¿Qué pasa con la corriente del Golfo? Bueno, pues con la corriente del Golfo yo no soy experto, aunque debería ser algo, porque la especialidad mía como ingeniero de camino fue la oceanografía, ¿eh? Puertos y oceanografía, pero me dediqué luego a la hidráulica y entonces sé un poco, pero en fin, de presas, canales, etcétera. Pero sin ninguna duda, y esto sí es lo importante, lo que podemos saber todos, todos, es que el cambio climático ha significado, y de esto sí se ha hablado aquí, debió hablar y habló Abelardo un día que yo no pude asistir directamente, de la consecuencia física del cambio climático, sin ninguna duda. El mar está absorbiendo, vamos a utilizar esta palabra, calor, o se está depositando calor en el mar. Como consecuencia de eso, no solo está creciendo el nivel del mar, es decir, se está dilatando, como todo cuerpo en condiciones normales, al incremento de temperatura se dilata. Una razón. Otra razón del crecimiento del nivel del mar, como sabéis perfectamente todos, pues es precisamente el deshielo de las cantidades de hielo que están sobre soportes de tierra fuera del océano. Un iceberg no aporta nada a que crezca el nivel del mar. Problema simplemente de densidad del agua sólida con respecto al agua líquida, queda igual el nivel. Pero sí todas las partes heladas que están sobre continente, fundamentalmente a los efectos nuestros Groenlandia y gran parte del océano Ártico. El hecho de lo que he hablado de Siberia, no he querido entrar en ese tema porque el asunto es todavía más peliagudo o más descarado. El Ártico se está pudiendo ya cada vez durante más días del verano en atravesar desde el estrecho de Bering hasta el norte de Noruega para entrar al mar Báltico por ahí sin tener que ir por el canal de Suez ni por Buenas Grazas. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que China es el país que tiene más interés en que se deshiele el Polo Norte. Esta es la otra cuestión del tema. Yo que me he estado refiriendo solo a la parte sólida de lo de Siberia. Con lo cual ya empiezan a concebirse numerosos puertos de mayor actividad, ya los hay, en el norte de Siberia. Pero esta es la gloria que está persiguiendo China. Que China, más o menos por su interés obvio, tiene mucha presencia en África y mucha presencia también en la América Española, como todos sabéis perfectamente. Pero el interés último, si seguís un poco las fugaces diapositivas que os he puesto sobre la geografía política de Asia, pues esto se comprende perfectamente. Esto es un interés extraordinario, ¿no? Bien, volviendo entonces a la corriente del Golfo, pues no solo hay incremento de volumen y por tanto subida del nivel del mar, no solo hay acidificación perfectamente contrastada ya y perfectamente medida en puntos concretos que nos permiten ver una visión global, sino que también, y como cuestión importantísima, pues los cambios de la corriente del Golfo. Esto que hasta ahora veíamos cómo se podía venir desde la ruta de las Bahamas, digamos, vuelta del norte de Cuba y el norte de la República Dominicana y de Puerto Rico en una dirección. Bueno, pues esto ya no es lo mismo que era antes. La corriente del Golfo, ¿cómo es posible que la temperatura en el Cantábrico en bastantes veces sean más calentitas que las de Cádiz? Bueno, el Golfo o la corriente del Golfo subía precisamente por la costa atlántica desde Portugal, por la costa francesa y la costa inglesa hasta, digamos, hacia el norte.
Y esto está cambiando, esto está cambiando también y ya hay observaciones extraordinarias. Pero, en fin, esto no actuaba directamente sobre la geopolítica, no es directamente consecuencia de la geopolítica, ni tampoco tiene por qué influir directamente. Pero muchas gracias, Roque, por haber sacado este tema que sin duda es importantísimo. Y que no solo eso directamente de la corriente del Golfo, sino las que indirectamente, como consecuencia de la corriente del Golfo, van a incidir o están incidiendo en Canarias. Que la corriente del Golfo no es solo la corriente del Golfo, sino que se está modificando todas las corrientes tradicionales del océano Atlántico como de los otros océanos. ¿Eh? Que el calentamiento global no es poca cosa. Esta es la cuestión básica. ¿Me Bueno, permite yo una después de toda esta observación? perorata, ¿no? ¿Me permite una observación, Paco? Sí, claro, todas las que El, quiera, hombre, serán bien agradecidas. el progreso del norte europeo frente a la zona, digamos, mediterránea, no solamente se debe al comercio, que también, se debe fundamentalmente a enormes cantidades de energías fósiles que se están poniendo al servicio del desarrollo de esa civilización. Otro día podemos hablar, si quieren ustedes. Vale. Imagínense ustedes qué puede ocurrir si se Sí. corta el flujo de petróleo y gas en toda la zona norte de Europa. Simplemente hay que evacuarla. Hay que evacuarla. ¿Entienden? Y eso no ocurre en el Mediterráneo. Así que ojo con esto porque es ahí un tiene factor de el primer orden. gasoducto, claro, Ojo, el ojo con gasoducto esto. ruso saboteado, Claro. posiblemente cerrado por la propia Rusia. Y el país más hipócrita de Europa se llama Noruega, porque presumen una alta calidad de vida vendiendo petróleo a todo el mundo. Hombre, en fin, hay que ser un poquito, creo yo, en ese aspecto un poquito más serio, ¿no? Eso, Pero en fin, eso es ir el ya riesgo a de lo Europa local. es quedarse sin combustibles fósiles o nucleares. Claro. Ese es el riesgo. Esa es una de las tensiones que hay en Europa precisamente dentro del proceso de la transición energética, que en el norte de Europa, como muy bien dice, pero en fin, el calentamiento global, de una manera u otra, por las que estamos llamando energías renovables, un poquito mejor si estarían esos países del norte que como están ahora. Pero sin ninguna duda tendrían que seguir utilizando combustibles fósiles. Esa ha sido la gloria de los Emiratos Árabes en este foro, en la COP28, que se ha celebrado en el mes pasado, ¿no? Sin ninguna duda. La convicción firme de que van a seguir vendiéndonos combustibles fósiles. Claro, Paco, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias. una Perdón, cuestión. creo que Sí, Jesús. una cuestión, si me permites. Sí, hombre. Estamos todos muy satisfechos de las energías renovables, de las inversiones, el auge que están tomando, etcétera, etcétera. Pero cuando se presentan esas gráficas de demanda y se ve que a las 10 de la noche poca energía fotovoltaica se puede generar, ¿no hay una conciencia de haberse equivocado cerrando las nucleares de una manera tan rápida? Porque van a hacer falta, por muchas que se pongan, por muchas renovables que se pongan, van a hacer falta los nucleares. Yo voy a dejar en principio que contesten otro, quien quiera irse, como es obvio, pues que se retire. Pero sí te voy a hacer simplemente algo que creo que es importante. Hay empresas que hoy hacen todas, grandes empresas, que hoy hacen toda su propaganda por lo que se están dedicando a las renovables. Si veis cualquier periódico de los nacionales, País, Mundo, La Razón, ABC, ven la propaganda que está haciendo con harta frecuencia numerosas páginas nuestra Iberdrola. Haced el favor de mirarlo. ¿Cómo están siendo ahora defensores de las renovables, retirando del mercado toda otra contribución que no sean estas, porque ya tienen las 3/4 partes de renovables? Bien, esto es lo que está haciendo desde hace una semana hasta hoy. Hace 6 años, porque fue una de las primeras grandes empresas, es española, pero como sabéis todo, Iberdrola tiene también ya muchas empresas concretas en distintos países y sobre todo se está ahora defendiendo o difundiendo por ahí. Bueno, hace 6 años todas las páginas eran doble y doble eran verdes
y rojas. Se apuntaron, creo que los primeros, por lo menos ante mis ojos, tanto en prensa española como en extranjera, rojo, la rojita, el feminismo, el equipo femenino de fútbol, antes de que quedaran campeonas. Y verde, que estaban ya dedicados a la energía verde. Esta es la campaña primordial que está haciendo Iberdrola. Y esto sí creo que es importante que lo vayamos viendo. Quedaos con esta imagen y coged cualquiera de los periódicos de hoy. Punto siguiente, y entonces contesto. Bueno, yo no sé si lo de la energía nuclear, no sé de manera absoluta si lo de energía nuclear, pues conviene o no conviene que la tengamos. Lo que sí sé, sin ninguna duda, es que no contamina como todas las demás. En consecuencia, desde este punto de vista, el asunto está claro. También puedo decir que Francia ha vivido prioritariamente de sus 50, 49 más una, 50 centrales nucleares. También puedo decir que la energía nuclear francesa es la que está manteniendo, entre otras cosas, toda la red de autopista belga, por ejemplo, y un gran consumo de energía eléctrica en Alemania. Es de las centrales nucleares francesas, aunque en Alemania no se puedan construir centrales nucleares. ¿Es por tanto energía verde? Bueno, si llamamos energía verde a aquella no contaminante como hacen de contaminante en el sentido de combustibles fósiles o de contaminación, digamos, de gases de efecto invernadero, pues evidentemente es verde. Evidentemente, desde el punto de vista de la ciencia no tenemos más que decir que eso. Pero más como en todo... Más lo sería la de fusión. Bueno, sí lo sería, pero eso lo sería. Estamos hablando de lo que viene la Incertidumbre. pregunta. Luego hablamos de la difusión si tú quieres. En consecuencia, ese es el único factor, el no ser verde. Quien quiere utilizarla, pues defiende que es verde. ¿Tiene derecho? Sin duda sí. Sin duda sí. ¿Francia tendría derecho a seguir creciendo en número de tal? Pues eso ya sería opinable. ¿Va a seguir vendiendo energía eléctrica producida por sus centrales nucleares y va a seguir construyendo más? Pues ya veremos, pues ya veremos. ¿Por qué? Pues porque hay otros inconvenientes que también hay que tenerlos en cuenta. Y entonces eso es que todavía no tenemos conocimiento suficiente para ver qué hacemos con los desechos nucleares. Y lo que llamamos desechos nucleares tan grave, tan grave, tan grave, tan grave, pues para estar más de acuerdo con lo que tú has podido plantear ahí eclécticamente, pues podemos decir que venga don Manuel Fraga otra vez y se pasee por las playas de Almería después de la caída de las bombas nucleares de aviones franceses allí para decir, mirad qué joven estoy, qué valiente soy, que me baño aquí y no me pasa nada. Bueno, como todo, hay criterios. Que son perfectas, sin ninguna duda. Perdón, que no son perfectas, sin ninguna duda. Que en una situación crítica como la actual es menos mala que otra cosa, pues bueno, pero no dándole las bendiciones. Esas bendiciones que con anticipo quiere dar Juan Vicente a la energía de fusión. Esas son bendiciones anticipadas. Es una esperanza. Como es una esperanza que tengamos una tecnología que nos permita detraer gases de efecto invernadero de la atmósfera. Trabajos se están haciendo, hipótesis se están lanzando, pero hoy por hoy este no es tema. Este no es tema. Muy bien, pues muchísimas gracias, porque fíjate, yo no sé ya qué hora es, pero son ya más de las 8:30. Bien, deciros simplemente que el primer lunes del mes de febrero, que no solo hubo primer lunes, día 1 de enero con sus dificultades, sino que también el primer lunes de febrero tendremos a Alfonso Licata, un gran jurisconsulto romano y uno de nuestros grandes residentes en Lanzarote y de nuestros ya consolera académicos numerarios. Muchísimas gracias otra vez y que nos veamos el próximo lunes.